Hola a todos y a todas, yo soy Rosa Ana Parra Alonso, artista plástica y escritora, y esto es, cómo no, Libroarte. Sé que el pasado lunes día 5 estuvisteis esperando el podcast que correspondía a la historia del arte, pero aunque sí que os avisé de que el día 29 no iba a poder estar por temas personales de un desplazamiento que tenía pendiente, el lunes 5 estuve bastante pachucha con unas migrañas que me duraron 2 semanas, desde prácticamente el 29 hasta el día de hoy. Pero bueno, ya estoy bastante mejor, he podido retomar este podcast que tanto me gusta comentaros y compartir con vosotros y vosotras. Y bueno, ahora no voy a quitaros más tiempo y os voy a dejar con la que debió ser la protagonista el pasado día 5. Hoy vamos a hablar de Luisa Ignacia Roldán Villavicencio, una sevillana nacida en 1652, hija de un conocido escultor sevillano llamado Pedro Roldán, a quien se le atribuyó durante siglos el trabajo de su propia hija. Y es que, a pesar de que la Roldana, como se la conocía popularmente, fue la primera escultora española registrada, tuvo que sufrir en sus carnes el machismo de siempre. Es una de las principales figuras de la escultura del barroco en la Andalucía de finales del siglo XVII y principios del XVIII. Su escultura era eminentemente religiosa, seguía los cánones dictados por el Concilio de Trento, en el que se humanizaba el arte de la imaginería para conseguir empatizar con el pueblo. Pero antes de seguir avanzando por su trayectoria profesional, vamos a hacer una breve presentación. Y es que era la quinta de 12 hijos del matrimonio formado por el prestigioso escultor Pedro Roldán y Teresa de Jesús Mena Ortega y Villavicencio. Con el año de su nacimiento había bastantes desacuerdos hasta que se encontró una partida bautismal en la parroquia de San Julián, en la que reza, y voy a citar textualmente, en la ciudad de Sevilla, domingo 8 del mes de septiembre del año 1652. Yo, el licenciado Pedro Ambrosio de Poblete, cura de esta iglesia de la Señora Santa Marina de Sevilla, bauticé a Luisa, hija de Pedro Roldán y doña Teresa de Jesús, su legítima mujer. Fue el padrino Juan Peral Crespo, vecino de la Magdalena, amonéstele el parentesco espiritual, firmado ut supra Pedro Ambrosio de Poblete. Es que, como ya os he dicho antes, con el año de su nacimiento hubo bastante controversia, por eso gracias a este acta de nacimiento tenemos la fecha casi concreta a la que vino al mundo. Creció y se crió alrededor de aquello que luego amó con tanta intensidad, y es que el taller de su padre alcanzó gran prestigio y le llegaban numerosos encargos. Gracias a la influencia que él ejerció sobre ella, se formó y trabajó mano a mano con él hasta 1671. Se cree que él le enseñó tanto el manejo de las gubias como el dibujo, ya que desde 1660 estaba como profesor titular en la Academia de Sevilla. Gracias a estos numerosos trabajos aumentaba la economía familiar, lo que permitió a su padre montar otro taller más grande, donde trabajaban numerosos operarios y 3 de sus hijas, incluida ella, que destacó rápidamente sobre sus otras hermanas, y es posible que ayudara directamente en las esculturas de su padre. Según cuentan, el Cabildo de la Catedral de Sevilla había encargado la imagen de San Fernando a Pedro Roldán, que se conserva a día de hoy en la Sacristía Mayor. Esta escultura, una vez vista por el Cabildo Catedralicio, fue rechazada. Llevada al taller, Luisa la arregló, le cerró la cabeza y las piernas dándole movimiento, y de esta manera fue admitida sin reparos. El talento de Luisa fue ampliamente admirado y admitido por todos los que la rodeaban y acudían al taller de su padre. Tenía un gran futuro por delante, lo sabía y estaba dispuesta a todo para labrarse su propio futuro. En el taller familiar, Luisa se prometió en matrimonio con Luis Antonio Navarro de los Arcos, aprendiz del escultor Andrés Cansino. Su padre se opuso fervientemente a esta relación, sin que a día de hoy hayan trascendido las causas. Pero ellos tenían claro de que querían estar juntos, y entonces, debido al
gran volumen de trabajo que tuvo su padre a raíz de la canonización de San Fernando en la ciudad de Sevilla, se prometieron y decidieron casarse aún sin el consentimiento paterno. Aquello le trajo varios problemas a la pareja, que saldaron sin mayores complicaciones y consiguieron casarse oficialmente el 25 de diciembre de 1671 en la iglesia de San Marcos ante numerosos testigos, pero sin la presencia del padre de la novia. El matrimonio tuvo en total 7 hijos, de los cuales 4 fallecieron a temprana edad. La labor escultórica de la Roldana se dividió en varias etapas. Así que vamos a empezar con la primera y en la que yo creo que absorbió más aprendizaje, que fue la etapa sevillana. En este primer periodo sevillano debió hacer esculturas que han quedado como anónimas, junto con la ayuda de su marido, el cual se encargaba de la policromía y de incluir la firma en los contratos. Como ya sabéis, antiguamente la mujer tenía que estar sometida a la autoridad o tutorización del hombre, primero la del padre y a posteriori a la del marido. La relación con su padre mejoró y constan algunas colaboraciones entre ellos. Las que más destacan son los 4 ángeles que realizó la Roldana para el paso de Semana Santa del Cristo de la Exaltación y para esta misma hermandad la figura de los 2 ladrones, que constan como hechos por su marido, pero que en su mayor parte y por su estilo quedó claro que fue realizado por ella. Según el estudioso Bernales Ballesteros, en el paso de la Exaltación los relieves del carro los realizó Pedro Roldán, los 4 ángeles Luisa y probablemente también los 2 ladrones. Aunque existe documentación, como hemos dicho antes, que el autor fue su marido, puede pensarse que solo firmó en los libros y él se encargaba de lo que era la policromía y el dorado. En aquella época era muy común el encargo de vírgenes dolorosas para procesionar en la Semana Santa y parece normal y plausible pensar que Luisa Roldán realizaría alguna, aunque no hay ningún documento que lo respalde. Pero una de las más cercanas a su estilo y que nos invita a pensar que es creación propia de ella es la Virgen de la Regla, que pertenece a la Hermandad del Prendimiento. Otra importante imagen que se le atribuye a Luisa es la Virgen de la Macarena. Entre ellos el profesor Hernández Díaz resalta el parecido con la Dolorosa de Sisante, obra posterior y de atribución asegurada a esta escultora. La profesora de Historia del Arte García Ollaqui, experta en la obra de Luisa, cree que la Macarena guarda cierto parecido con la Virgen de la Soledad, obra documentada por la Roldana en 1688 en una de las cofradías del mismo nombre situadas en Puerto Real, en Cádiz. La Virgen de la Estrella pertenece a la Hermandad de la Estrella, tradicionalmente atribuida a Juan Martínez Montañés, pero que tras su restauración efectuada en 2010, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico atribuyó la imagen a la producción artística del matrimonio constituido por Luisa Roldán y Luis Antonio de los Arcos. Como ya os he comentado antes, la producción de esta escultora fue sublime. Se encuentran imágenes suyas, imágenes marianas, en Sevilla, como el de la Virgen de la Sede de la Iglesia del Hospital de los Venerables Sacerdotes, y que se encuentra catalogada en dicho hospital por Jerónimo Gil Álvarez entre 1920 y 1930, y consta como de estilo de Luisa Roldán. La Virgen con el Niño de la Academia de Medicina de Sevilla está considerada como de la escuela de Pedro Roldán, pero muy íntimamente relacionada con su hija. Otras imágenes importantes son la Virgen del Carmen, existente en el convento de las Carmelitas de Santa Ana y en el convento de Santa María de Jesús, cuya imagen principal es la Virgen titular, colocada en el retablo mayor y cuyo resto escultórico fue realizado por Pedro Roldán. Otra de las etapas fundamentales que marcarían un antes y un después en la vida de Luisa Roldán es su etapa gaditana. La fecha de su traslado a Cádiz no está determinada con precisión, aunque sí que se puede hablar de fechas cercanas. Y todo ello gracias a que en el año 1984
se restauró el Ecce Homo que se conserva en la Catedral de Cádiz, en el que se autonombra como insigne autora de esta imagen ayudada por su marido y que está fechada del 29 de junio de 1684. Por lo tanto, nos podemos hacer una idea de cuándo llega a la ciudad gaditana. Este documento se conserva en exposición en el Museo Catedralicio y detrás, en el reverso, se pueden ver diversos esbozos del rostro de este Cristo Ecce Homo. Uno de los primeros encargos recibidos ya instalada en Cádiz fue el de los diputados municipales de las fiestas de los patronos de Cádiz, con la realización de las esculturas de San Servando y San Germán para ser expuestas en la sala capitular del Ayuntamiento de la ciudad, fechada en el 10 de marzo de 1687. Actualmente se encuentran veneradas en una capilla de la Catedral Nueva. En uno de estos santos, en San Servando, se encontró un documento que ponía diseñado por Pedro Roldán, hecho por Luisa Roldán y dorado por Luis Antonio de los Arcos. También de su taller son el Señor de la Humillación, perteneciente a la Cofradía de la Piedad, que se encuentra en la iglesia de Santiago Apóstol, sede de la Hermandad. Las imágenes de San Juan Bautista y de San José están colocados en un altar barroco de la iglesia de San Antonio. En el monasterio de Nuestra Señora de la Piedad se encuentra un grupo escultórico representando a la Sagrada Familia. Durante esta estancia en la capital gaditana realizó esculturas para la ciudad, así como para la población, como para los pueblos más cercanos, donde se encuentran numerosas atribuciones y entre ellas está autentificada la imagen de Nuestra Señora de la Soledad de Puerto Real también, en un documento fechado en 1688 en el que consta la donación de dicha escultora por parte del matrimonio de los Arcos Roldán al convento de los Padres Mínimos. Entre los temas realizados por las Roldanas se encuentran las representaciones del Niño Jesús. Una de las más populares es la llamada Niño Jesús Quitapesares de la iglesia de San Pedro de Arcos de la Frontera. Está en la hornacina principal de retablo mayor y forma parte del conjunto escultórico de la Divina Pastora. En Jerez de la Frontera también tiene un Niño Jesús de la Hermandad del Dulce Nombre del convento de Santo Domingo. Entre otras muchas esculturas y bajorrelieves, su carrera fue aumentando en popularidad y a principios de 1689 el matrimonio, junto con dos de sus hijos, decidieron trasladarse a Madrid en busca de un reconocimiento oficial y una mejor situación económica. Al principio de su estancia en Madrid, la obra El descanso de la huida de Egipto, con temas iconográficos tomados de un dibujo de Miguel Ángel y de una obra del Veronés, la nombra como la Sagrada Familia de la colección Güell, pero también es conocida como el nacimiento de Jesús del Conde Güell. Otro grupo en esta misma línea es el de los Desposarios Místicos de Santa Catalina, obra firmada por la autora y que se encuentra en el Hispanic Society of America en Nueva York, en la que también se conserva la muerte de la Magdalena y que después de haber estado atribuida a otros autores se encontró la firma de la autora colocada cerca de los pies del ángel. Con la realización de estos pequeños trabajos, la familia consiguió vivir mientras que esperaba que el rey Carlos II la nombrase escultora de cámara, favor que esperaba alcanzar gracias a la protección de Cristóbal de Hontañón, mecenas artístico y ayuda de cámara del rey. Este nombramiento por fin llegó en 1692, lo que representó un aumento en el prestigio oficial de las Roldanas, pero no tanto así en lo económico como era de esperar. Los trabajos que efectuaban estaban mal pagados e incluso tenía dificultades para cobrar. Pero en aquella época la situación general del reino era mala por la deficiente administración y corrupción de la monarquía. Nada nuevo para nosotros. Al contrario de lo que se puede pensar, aquella época fue la más dura y difícil para la familia, ya que pasaron verdaderas penurias hasta tal punto que no tenían dónde quedarse a dormir y pasaban con lo justo cada día. La verdad que no era ningún chollo ser artista de cámara. Lo único positivo que sacó Luisa Roldán de aquella etapa real fue que firmaba la mayoría de sus obras añadiendo escultora de cámara. Así se puede ver en una de las más conocidas, como es la del Arcángel San Miguel venciendo al demonio,
obra encargada por el rey con destino a la decoración del monasterio del Escorial. La escultura de madera policromada muestra al arcángel venciendo al demonio que lo tiene debajo de sus pies, todo ello con un gran movimiento y dramatismo. Según cuenta, Luisa se autorretrató en la cara de San Miguel y puso el rostro de su marido al demonio, representando iconográficamente a lo que viene siendo el bien y el mal. En el año 1700 murió el rey Carlos II y el nuevo rey Felipe V llegó a España en abril de 1701. Luisa Roldán presentó al nuevo rey dos obras, un entierro de Cristo y un nacimiento, a la vez que le enviaba una solicitud para que le sirviera para nombrarla como nueva escultora de cámara y pidiéndole casa para vivir y ración para mantenerse ella y sus hijos. Tiene narices que tuviese que pedir lo que era evidente y necesario para mantenerse. Tras múltiples peticiones, el nuevo rey le concedió otra vez el nombramiento de escultora de cámara y tras realizar diversos encargos pendientes por el anterior rey y otros muchos trabajos que le fueron viniendo con los años, finalmente falleció en Madrid en 1706, tras hacer una declaración de pobreza debido a la precariedad en la que vivían ella y su familia. Pues aquí os traigo una pequeña radiografía de Luisa Roldán, una de las escultoras más importantes de nuestra historia histórico-artística. Y es que durante años sus obras fueron atribuidas a los hombres de su entorno, a su padre, a su marido o a escultores coetáneos. Pero gracias a recientes estudios y a la revisión historiográfica se ha podido hacer justicia y darle el lugar que se merece en el barroco. Yo creo que seguir la labor de visibilizar a estas mujeres artistas es cosa de todos y os invito a que sigáis investigando sobre su historia y sus creaciones, que no os van a dejar indiferentes debido a la gran calidad artística que poseen. En fin, espero que os haya gustado, que os suscribáis dándole a la campanita, darle al me gusta si es que ha sido así y compartir con vuestros contactos para poder seguir creciendo. Y como siempre, os invito a que dejéis vuestras opiniones en los comentarios. Sin más dilación me despido hasta el próximo lunes, no sin antes desearte buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del lugar y la hora a la que me escuches. Adiós.